Si ayer Mac Bravel era el que daba la rueda de prensa en la Combine y nos soltaba sus impresiones sobre la agencia libre y demás cosas que habían sucedido en esta preseason de New England, hoy es Elliot Wolf el que nos ha dejado unas perlas que yo creo que vale la pena que vayamos desgranando. Jamendo.com. Bueno, pues ha estado hoy disponible en rueda de prensa Elliot Wolf, ayer lo hizo Mike Bravel, lo cual ya daba a entender, creo, cierto, cierta jerarquía, ¿no? Aunque ya lo veremos que en el podcast, perdón, en la rueda de prensa ha dicho que realmente las decisiones se van a tomar de una manera también colegiada, igual que el año pasado, aunque yo creo que ha perdido cierto poder de decisión sobre lo que tenía con Mello el año pasado. Elliot Wolf se presenta en la Combine, segundo día, bueno, pues ante la prensa, asumiendo como mensaje así global los errores de la temporada del año pasado en la construcción de la plantilla. Básicamente, aunque comienza siempre recordando que llegó a la Combine con 11 años, siempre el año pasado ya lo hizo, cuando empieza realmente a hablar de fútbol es para asumir en su primer mensaje la responsabilidad del roster, que fallaron en la agencia libre, ya lo hemos hablado en los diferentes podcasts. Posteriormente incluso reconoce que no habían estado con la información necesaria, que no habían sido meticulosos en el tema de los análisis de los jugadores, por eso yo creo que toda esa cantidad de fallos, incluida la más grave, yo creo, ¿no? Que es la de Okorafor, ¿no? Que finalmente ni siquiera casi jugó. Le han dolido cada golpe que le han dado a Brissett o a Drake May, por lo tanto vuelve a centrar el tiro y la información en la línea ofensiva, aunque ya os digo, no da tampoco ningún nombre, pero probablemente la agencia libre estará marcada en su gran mayoría porque el año pasado no fueron capaces, ¿no?, de proteger a Drake May, cosa que creo que este año evidentemente se van a poner como prioridad número uno. Cuando le preguntan por las posibilidades, ¿no?, en ese pick número 4 en el draft, dice que están dispuestos a subir, que están dispuestos a bajar o que están dispuestos a elegir, que realmente bueno, que están preparados para cualquier situación. Me ha sorprendido porque, claro, yo no había pensado en mi cabeza en ningún momento lo de subir. Es posible, creo que es muy, muy improbable, dadas las circunstancias, yo no lo haría, ya lo hemos hablado, ¿no?, con los perfiles de draft que hay ahora mismo disponibles, pero me ha resultado curioso, ¿no? Evidentemente es un mensaje generalista que básicamente a lo que se dedica es a plantear todas las posibilidades sin centrarse absolutamente en ninguna. Evidentemente no todas tienen las mismas probabilidades de suceder, así que bueno, lo de dispuestos a subir, pero sí que es verdad que me ha hecho un poco clic en la cabeza porque creo que no es muy razonable desde esa posición número 4, pero bueno, pues que realmente sí que dentro de esas posibilidades, aunque yo creo que son muy bajas, pues que las plantea, ¿no?, y las verbaliza, que probablemente están, yo creo que preparados, ¿no?, para cualquier tipo de escenario o cualquier tipo de locura, ¿no?, si se produjera, por ejemplo, un uno y un 2 con la decisión de quarterback. De hecho, ha reconocido que no tienen tanta información como tuvieron el año pasado, que claramente todo el mundo sabía, ¿no?, que Caleb Williams y Jaden Daniels iban a ser el uno y el 2, con lo cual el draft estaba bastante claro, ¿no?, con lo que ibas a tener. Este año parece ser que la cosa no está tan clara y tan abierta. Los posibles trades por quarterback, si los hubiera, se van a empezar a pertrechar en estas semanas. Así que bueno, iremos teniendo, yo creo que más información, más insight, ¿no?, conforme vayan pasando las semanas, porque se está ahora mismo, ¿no?, cociendo absolutamente todo. Ha reconocido que en la agencia libre la aproximación, como os decía, va a ser similar, con un aspecto colaborativo. Yo creo realmente que él ha perdido posibilidades, porque de hecho él habla de fortalecer los lazos con los scouts, la parte de la información. Habla también de trabajar con Ryan Coden, con el que dice que comparte, ¿no?, ciertos puntos de vista, otros no. Incluso con John Stracher, perdón, que es otra cosa que me ha sorprendido, ¿no?, que es un poco el gurú, el analista, ¿no?, que se ha traído Bravel, bueno, el
personaje, ¿no? Que, digamos está entre bambalinas y que puede tener una opinión sobre, bueno, temas extraordinarios que pueden suponer al final tomar una decisión, estadísticas avanzadas, scouting de jugadores, esquemas, bueno, en todo ese tipo de situaciones, pero lo ha metido, ¿no? Lo ha verbalizado. Ha hablado que como destino New England es mucho mejor de lo que lo era el año pasado. Yo creo que en este caso lo que reconoce es que tuvieron problemas el año pasado para firmar ya no solo a jugadores, ¿no? Se ha sabido también lo de la firma de Alex Van Pelt y su equipo. Por lo tanto, la agencia libre creo que se va a hacer de una manera diferente. Yo ya os digo que soy más conservador, intento bajaros un poco de la nube, pero sí que posiblemente vamos a enfrentarnos a una agencia libre completamente diferente, con más opciones de captación de jugadores de primer nivel y, como él ha dicho, ¿no? También de clase media, ¿no? Para fortalecer la profundidad de la plantilla, que va a ser difícil porque hay mucha gente compitiendo, que las decisiones, como os he dicho, las van a tomar de una manera colegiada, aunque yo imagino que Bravel va a tener la última palabra. De hecho, ha hecho un comentario algo así como que no se le ocurriría fichar a un jugador en contra, ¿no? de los intereses del entrenador, que puede significar más o menos lo que digo. Ya os digo, ¿no? La camarilla que se ha traído Bravel también a su vera y mencionada, ¿no? Ryan Cowden y John Strager. Preguntado también por Travis Hunter, ¿cómo lo ve? Si puede equipararse a un jugador con dos posiciones. Bueno, la opinión de Elliot Wolf es que tiene que ser premium en una posición y secundaria en la otra, sea la que sea, pero que evidentemente puede jugar en las dos, ¿no? Que es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Lo que todos pensamos. Aunque hay equipos que lo ven como receptor, ¿no? O incluso Álvaro, por ejemplo, también lo ponía como receptor y es un grandísimo receptor. Yo creo que tiene una carrera más primordial, ¿no? Como cornerback y puntualmente o con 8 o 10 snaps usado en algunas circunstancias como receptor. Le han preguntado también por un Wenu y dice que él lo ve de guardia, pero que al final será Bravel el que tome la decisión. O bueno, ha hablado, ya os digo, de ser meticulosos, ha asumido todos los errores en cuanto a la confección de la plantilla el año pasado. En una pregunta posterior asume también que no se fue meticuloso en el proceso de información y que los errores vienen por esa parte de información, con lo cual creo que da cierto aroma, ¿no? De que la transición el año pasado no estaba realmente preparada, que todo lo que rodeó a la salida de Belichick y la llegada de tanto de Mayo como de Elliot Wolf probablemente supusieron ciertas rémoras o ciertos problemas en un sistema, o bien que no evolucionó o transicionó a la salida de Belichick lo suficientemente rápido, o que ya estaba corrompido antes y que evidentemente esa falta de información es parte de lo que había. Lo que no está claro es si porque Belichick lo dejó y no se modificó, o porque ya con Belichick estaba la situación bastante complicada. Me ha sorprendido por eso, ¿no? Por el aroma y por el tufillo, ¿no? De que había, como pensábamos, ¿no? Muchos más problemas entre bambalinas de lo que podía trascender, ¿no? El final de la era de Belichick evidentemente ha traído muchos más problemas en la parte, digamos, que él ya no llegaba a controlar y que no tenía, digamos, a tanta gente como en el principio de su carrera, ¿no? Tantos conocidos, ¿no? Bueno, al final la edad le ha hecho que el círculo se vaya cerrando. Ha vuelto a hablar de trincheras en varias preguntas sobre la OL y trabajar sobre la OL. También ha hablado de la defensive line, con lo cual trincheras, trincheras, trincheras. Ha vuelto a recordar, no solo por la Super Bowl, como dijo ayer Bravel, sino incluso por toda la situación que evidentemente es clara históricamente, que necesitas trincheras para ganar en este deporte. Ha defendido, curiosamente, también en otro punto a Jalin Polk, digamos, quitándole del foco y poniendo, digamos, que las expectativas eran muy superiores a lo que realmente él podía aportar en su primer año, como asumiendo que aunque fuera una segunda ronda no podía llegar aquí a salvar el equipo y echarse a las espaldas
unos problemas gravísimos en la parte ofensiva, sino que está hablado con él, que él tiene, digamos, que, que recorrer su proceso de formación y convertirse poco a poco en el jugador que todos creemos, pero sin tener que asumir esas posibles responsabilidades de primer nivel. Por lo cual parece que asume, ¿no? En cierta manera que el entorno yo creo que también estropeó este primer año de Jalen Polk y que debería mejorar con una buena línea y con un receptor número uno. Esto ya es de mi cosecha, pero que creo que en el fondo es lo que un poco quería decir Elliot Wolf. Hay que gastar, evidentemente, lo dijo ayer Bravel, pero los mensajes estos de hay que quemar dinero, etcétera, de mayo del año pasado están siendo mucho más comedidos este año, tanto por Elliot Wolf como por Bravel. Asumen que van a tener que pagar un Prime, pero no piensan que vaya a tener que tirar el dinero. Por eso yo también soy muy comedido, ¿no? Con la agencia libre. Probablemente puedan sobrepagar si se pone a tiro algún jugador de los que estamos todos hablando, pero no va a ser lo general en el 100% de los jugadores que contratemos el andar tirando el dinero. Eso parece, al menos en cuanto a los mensajes que se están pasando. Ha destacado a preguntas de un periodista la defensive line y la posición de running back como las dos posiciones con mayor profundidad dentro de este draft, con lo cual, bueno, toda la discusión que hemos estado teniendo, ¿no? Con el tema de lo del running back en tercera ronda, pues bueno, viene yo creo que al caso, ¿no? Diciendo que probablemente se puedan encontrar talentos, ¿no? Que normalmente seleccionábamos en tercera o en cuarta, pues probablemente se puedan seleccionar un poquito más abajo, ¿no? Porque esa profundidad al final te la da. Pero bueno, es más complicado acertar. Sobre Christian Barmore ha dicho que evidentemente es una pena su recaída con los problemas que tuvo, que está recuperándose en Tampa y que se está recuperando bien, que los informes son positivos y a priori tampoco ha dado una información muy clara de si va a estar o no va a estar disponible, etcétera, pero bueno, sí que ha hablado de positivismo, ¿no? En su proceso de recuperación. Ha vuelto a comentar una cosa que yo creo que entre bambalinas también, o entre palabras, ya se le había oído a Skarnekia sobre la profundidad en la OL, sobre seleccionar jugadores en tercera, en cuarta ronda. Estamos todos con Will Campbell, pero cada vez los mensajes desde New England, el de Elliot Wolf hoy o el de Skarnekia el otro día, yo creo que nos llevan a buscar a lo mejor a ese tackle en tercera, en cuarta ronda, en rondas intermedias, ha dicho. Con lo cual, ojo a todo esto porque, como os he dicho, yo creo que podríamos tener sorpresas, ¿no? en esa primera ronda y que buscáramos, bueno, a ese tipo de jugador prime, ¿no? Y en algún momento me ha dado la sensación, leyendo a Elliot Wolf, que podría también hablar de receptores, ¿no? En esa primera ronda, veremos a ver, ¿no? Bueno, ha hablado también en general de los rookies, que Kayden Wallace se lesionó cuando tendría que haber empezado a jugar, que Leighton Robinson no se esperaba que jugara tanto y se le ha puesto mucho antes de que estuviera preparado y de lo que se esperara. Bueno, como os he dicho, ¿no? Toda la rueda de prensa ha ido, yo creo, soltándonos muchísimas perlas y muchísima información. Os la he dejado aquí un poco resumida, pero sí que creo que nos pone ya un poco sobre aviso en ciertas cosas que te puedes temer sobre lo que había, sobre lo que pasó el año pasado, y en otras de lo que podría o cómo podríamos afrontar tanto agencia libre como draft. Así que nada, dejadme vuestras opiniones, ¿no? Sobre la rueda de prensa, porque ahí hay matices, ¿no? De hecho, os lo he preguntado si creéis que realmente era asumir culpas o reconocer, como os he dicho, ¿no? Que lo que asumió Elliot Wolf el año pasado estaba por encima, ¿no? De la calidad que tenía que tener, ¿no? Echando un poco balones fuera. Y nada, hasta aquí yo creo el resumen. Ya os digo, dejadme vuestros comentarios y nada, seguid por aquí que seguirá viendo cosas. La Combine nos va a dejar muchísima información.